Por favor, tomen su Biblia, libro de San Mateo, capítulo 16. Versos 21 en adelante. San Mateo capítulo 16, versos 21 en adelante. Dice así la santa palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, el Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Por favor, tomen su lugar. Oh Dios, que yo no cruce esa línea delgada. Oh Dios, que yo no cruce esa línea delgada. La palabra del Señor es nuestro sustento. La palabra de Dios es nuestra guía, es la lámpara a nuestros pies, es la lumbrera a nuestro camino. A través de su palabra Dios nos guía con toda seguridad. En la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos para vivir esta vida cristiana. Todo. A veces lo vemos, a veces no lo vemos. Está allí. La palabra de Dios es una fuente inagotable, con unas enseñanzas enormes, extraordinarias, que una vez el apóstol Pedro, escribiendo por el Espíritu Santo en una de las epístolas, dice que el apóstol Pablo escribía unas cosas que eran complicaditas. Dice, es que a veces es complicado. En la medida que vamos entendiendo, el Señor nos va ayudando, vamos mejorando. Tenemos que seguir mejorando hasta que lleguemos a la presencia del Señor. ¿Cuántos creen que podemos mejorar cada día? Cada día podemos mejorar. Y nunca el ser humano dejará de batallar. Mientras estamos en la tierra, estaremos batallando, porque batallamos con nuestra propia naturaleza humana, aunque ya hemos recibido la naturaleza de Dios. Es una batalla entre lo que tengo porque nací con eso humanamente y lo que tengo cuando nací de Dios. Son dos nacimientos diferentes. Nicodemos preguntó al Señor asombrado: pero Señor, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? O sea, ¿cómo puede uno nacer la segunda vez? ¿Acaso uno puede entrar otra vez en el vientre de su madre para volver a nacer? Y el Señor le dijo: ay, Nicodemos, eres maestro de Israel, y no sabes eso. O sea, no es tan fácil. Nosotros acusamos a Nicodemos porque lo vemos a él desde la perspectiva de la historia. Y todo lo que se ve bajo la perspectiva de la historia, cuando ya hay explicaciones, es fácil de juzgar. Pero el que está viviendo el momento todavía no está en la historia, está en su presente. Y el presente de cada persona lo lleva a situaciones que cuando pasa el tiempo son juzgadas y son catalogadas como buenas o malas sus acciones. Pero en el momento la persona no está pensando en cómo me van a catalogar, está enfrentando su presente. Está enfrentando lo que le tocó. Está tomando decisiones, las que había que tomar, sea que usted y yo seamos juzgados más adelante bien o mal, pero había que tomar una decisión. Había que pararse frente a las cosas
habría que responder, etcétera. Y en esta noche hemos titulado: oh Dios, que yo no cruce esa línea delgada. Porque hay una línea muy delgada, mis hermanos, entre lo bueno y lo malo. Usted dirá, ¿cómo así, pastor? Sí, hay una línea muy delgada entre lo bueno y lo malo. Hay una línea muy delgada entre lo correcto y lo incorrecto. A veces esa línea, como pasa en las avenidas, en las calles de las ciudades, que hay una línea que está puesta allí, ¿no? La hacen con una pintura especial para que resista el paso de los carros, el calor del sol, el sereno de la noche, las lluvias y el paso del tiempo, pero con el tiempo esa línea se va borrando. Y tiene que volver a pintar la línea, porque es muy fácil que uno se salga de un carril si no hay una línea, sobre todo cuando hay esas avenidas anchas que son para 4 o 5 vehículos al mismo tiempo. Es muy fácil. Yo he conducido en ciudades donde esas avenidas no tienen línea. Y es mucho más difícil, porque avenidas que están hechas para 3 o 4 vehículos a lo ancho, a veces tienen 6 o 7. Y no se sabe si uno está en el carril correcto o no. Y está tratando de calcular, voy bien, porque de todas maneras debo seguir andando. Y si me ubico bien, voy a pasar más o menos bien. Pero como no hay línea, todo el mundo está preguntando lo mismo y es mucho más complicado. Hay una línea delgada entre lo bueno y lo malo. Aquí encontramos este ejemplo tremendo. Un hombre que nosotros lo hemos juzgado algunas veces bien y otras veces mal. Pero un hombre que amaba al Señor más que muchos de nosotros. Un hombre que aprendió a tener comunión con el Señor. Un hombre que aprendió a creer a Dios y a creer a su palabra. Juan era un hombre muy joven, que se recostaba en el pecho del maestro y todo, pero el que era más atrevido, el único de los discípulos que caminó sobre el mar. Así usted y yo lo juzguemos, porque casi se ahoga. Sí, porque cuando ya había caminado un poco se iba hundiendo. Y lo juzgamos, ¿cierto? Eso le pasa por ponerse a mirar el mar y por ponerse a oír el viento, y por ponerse a mirar para otro lado. Sí, pero usted no ha caminado sobre el agua. Él sí. Tal vez no era como el ideal suyo y el ideal mío, pero al fin y al cabo él ya caminó sobre el agua, y usted y yo todavía estamos hablando de la historia de un hombre que caminó junto al Señor Jesucristo sobre el agua. Casi se hunde, pero caminó. Y eso es lo que importa. Gloria al nombre del Señor. Un hombre que cuando se está terminando la jornada, después que el Señor ha resucitado, aparece en el capítulo 21 del libro de San Juan. ¿Se acuerdan? Ese hombre que en medio de todo los discípulos lo veían como un líder. ¿Por qué sabe uno? Porque un líder no es el que se le da el título. Un líder es el que influye sobre los demás, aunque las personas no lo hayan reconocido oficialmente. Un líder se mide por el impacto que causa en los demás, para bien o para mal. Un líder se identificará precisamente por ese impacto que causa en otros. Y ahí está. ¿Por qué sé yo que era un líder y que los demás discípulos lo veían como un líder? Porque en ese capítulo 21, cuando usted ve el Evangelio de San Juan, encuentra que este hombre llamado Simón Pedro le dice a los discípulos: yo me voy a pescar otra vez. Sorpresa, como el 65% de los discípulos resultaron pescando. O sea,
Cuando él dijo, y mire que no estaba hablando de una cosa aparentemente positiva, estaba hablando porque se sentía mal, porque no se sentía capaz de seguir adelante en el ministerio, porque sentía que las cosas no habían funcionado para él, porque sentía que se había desfasado, pero su influencia en los demás era evidente. Cuando él dijo, me voy a pescar, resultaron un poco de gente con él pescando, de los discípulos. Ese era Simón Pedro, un hombre que después, cuando el Señor ya lo restaura, cuando se termina ese periodo, cuando eres lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, es el que sale adelante en medio de todo lo que está aconteciendo y predica el primer mensaje después del descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia en Jerusalén. Y donde 3,000 personas aproximadamente, dice, entregaron su vida al Señor en un solo culto y fueron bautizados. Un hombre que aparece en el capítulo 4 del del libro de los Hechos, diciéndole a un hombre cojo de nacimiento, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y no fue solo palabra, fue tomando por la mano al hombre que estaba cojo de nacimiento y le pegó una lona hacia arriba y el hombre inmediatamente fue sanado. Ese es el hombre que una vez yendo por los pueblos donde iba predicando, encuentra que una mujer llamada Tabita había fallecido. Ella era una buena discípula del Señor. Y cuando vinieron le dijeron, Tabita está muerta. Él no se echó para atrás. Él fue hasta allá. Entró donde estaba Tabita y le dijo a la gente, sálganse. Y Tabita estaba ahí ya muerta, ya arreglada, organizada, y las mujeres afuera llorando. Y este hombre oró y luego se volvió al cuerpo de la mujer. Tabita, levántate, gloria al nombre del Señor. Y Tabita se levantó, gloria a Dios. O sea, no era cualquiera. Pero usted lo encuentra aquí en esta parte de la historia, cuando el Señor Jesucristo está anunciando que Él va a ser entregado. Lo leímos al comienzo. El Señor Jesús comenzó desde ese momento. ¿Cuál momento? Recuerde que el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo comienza con el relato de cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas, que eres Elías, que eres... Y luego él le pregunta al Señor Jesucristo a los discípulos, bueno, eso dice la gente, y ustedes, el primero que salió ahí fue Simón Pedro, ¿cierto? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor da una expresión que a todos nos gustaría que nos la diera, ¿cierto? Bienaventurado eres, hijo de Jonás, Simón. No te lo reveló carne ni sangre. Y luego da unas expresiones y el Señor habla de fundar su iglesia, todo eso. Pero desde ese momento dice, desde entonces, porque eso está en el mismo capítulo, o sea, desde ese momento en adelante, el Señor comenzó a decirle a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿De quién? De los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, ya después que ellos se dan cuenta que Él es el Mesías, el Señor dijo, bueno, ya saben que soy el Mesías. Bueno, ahora yo les voy a decir lo que pasa con el Mesías. Yo tengo que ir a Jerusalén, tengo que padecer mucho, tengo que esto, tengo que aquello, y cuando ya pasa todo esto, entonces la palabra del Señor dice que este hombre, Simón Pedro, llamó aparte al Señor. Dice que lo llamó aparte. ¿Y qué le dijo? Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y luego el Señor, que es un cambio total, es un polo opuesto. El Señor se vuelve y le dice, apártate delante de mí, Satanás.
Me eres estorbo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero el mismo Señor que le había dicho, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Usted ve cómo hay una línea delgada entre el bien y el mal. Hay una línea delgada entre el amor y la equivocación. Estamos hablando cosas que por lo general no se dicen, ¿no? Hay una línea muy delgada entre el amor y la equivocación. Porque para Pedro, él no estaba de ninguna manera queriendo hacer nada malo. Pedro quería demostrarle su amor al Señor. Quería decirle cuánto lo amaba. Oh Señor, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, yo te amo y te quiero vivo todo el tiempo. Pero para él que el Señor se mantuviera vivo quería decir que no fuera a la cruz. Quería decir que no hiciera su sacrificio. Y el Señor Jesucristo lo reprendió y lo llamó y le dijo: apártate de delante de mí, Satanás, eres un estorbo para mí. Uno se queda asombrado, ¿cierto? ¿Cómo es posible? Hace un tiempecito atrás, este mismo hombre estaba diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora que el Señor le dice lo que él como Cristo, como Hijo del Dios viviente tiene que hacer, ahora él en su amor por ese Cristo, por ese Mesías, en su amor por el Hijo del Dios viviente, quiere ayudar al Señor. Para que el Señor no padezca, para que el Señor no sufra. Y entonces resulta del lado opuesto, resulta siendo lo incorrecto, resulta siendo usado por el diablo, dice el Señor ahí. Hay una línea muy delgada, mi hermano. Y por eso el título de esta predicación: oh Dios, que yo no cruce esa línea delgada. Porque es fácil juzgar a Pedro ahora. Pero ese Pedro podría haberse llamado Juan, o podría haberse llamado Antonio, o podría haberse llamado Samuel, o podría haberse llamado Henry, o podría haberse llamado Jorge, o María, o Juanita, o como sea. Porque Pedro no lo estaba haciendo de mal corazón. Pedro lo estaba haciendo de buen corazón, pero con un buen corazón humano no basta para entender las cosas de Dios y para mantenernos en el carril correcto. Podemos tener un buen corazón y sin embargo estar faltando a las cosas que Dios espera que uno tenga. No todo lo malo viene de un corazón que piensa ser malo. Eso es lo que algunas veces nosotros no entendemos. No todo lo malo viene de un corazón de alguien que quiere hacer lo malo. Muchas veces una cosa mala viene de un corazón de alguien que quería hacer lo bueno. Pero hay una línea delgada y el último en darse cuenta es el que se salió del carril. Estamos como complicados esta noche. Lo veo que me miran así como: pero pastor, ¿y entonces cómo vivo? ¿Cómo hacemos? No estoy diciendo usted, nosotros. Yo tengo que orar al Señor y pedirle con todo mi corazón: oh Señor, que yo no cruce esa línea delgada. Pero que si algún día, por un desfase que me puede suceder a mí o a usted, le sucedía a los profetas, a los apóstoles, no crea que esto era cosa de personas malas, no, eso era cosa de seres humanos, como usted y como yo. Entonces hay que pedir que el Señor nos ayude y no crucemos esa línea delgada, pero por si acaso un día la cruzamos, tenemos que depender de Dios y reconocer: Señor Padre Celestial, perdóname
todos mis pecados. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero siempre que hablamos de esto nos imaginamos que una persona se descarrió y está en la discoteca, o está usando drogas, o está haciendo una cantidad de cosas que se ven grandísimas. Este problema de Pedro aquí no tenía que ver ni con drogas, ni con borrachera, ni con discoteca, ni con ninguna cosa de eso. Tiene que ver con cosas sagradas. Entonces es mucho más complicado ahora, ¿eh? Mucho más complicado ahora. Yo quiero remitirme con ustedes al libro de los Salmos, en el capítulo 51. Porque el capítulo 51 del libro de los Salmos es una oración. Una oración de una persona que ha entendido que está en problemas y que necesita ser ayudado en medio de esos problemas. En el capítulo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esa es, digamos, una primera parte de su oración. Tal vez a primera vista uno no sabe qué es lo que está pasando allí, y quién está en graves problemas, y quién está diciendo: Señor, límpiame más y más, purifícame con hisopo, seré limpio, porque es que en pecado me concibió mi madre, porque mi pecado está siempre delante de mí. O sea, es probable que no lo reconozca, pero luego al voltear en la página y sigo en el mismo salmo, entonces encuentro que en el capítulo 51, en el verso 14 dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. ¿Cómo un creyente hablando a Dios, líbrame de homicidios? O sea, ¿estaba pensando en matar a alguien? ¿Por qué dice líbrame de homicidios, oh Dios? Yo quiero que usted y yo entendamos que cuando miramos las cosas desde la perspectiva de la historia, se ven muy claras. Pero cuando se está viviendo el presente de cada persona, muchas veces el último en darse cuenta del problema es el que está envuelto en él. Y este es el caso de un hombre que cometió adulterio y que también mató a una persona por causa de ese adulterio. Todos lo saben. La primera parte donde dice: límpiame más y más de mi pecado, de mi maldad, mi pecado está siempre delante de mí, en pecado me concibió mi madre, está diciendo la parte la primera parte de su pecado, el adulterio. Y la segunda parte, cuando dice líbrame de homicidios, es porque él tardó en darse cuenta de ambas cosas. Él tardó casi un año en darse cuenta que había adulterado y que había matado a alguien. Casi un año. Ay, ¿cómo es posible que uno vaya a adulterar y a matar a alguien y no se haya dado cuenta al año? Para que él se diera cuenta, Dios tuvo que enviar a un profeta que le contó una historia. Dijo: oiga, mire cómo le parece que un hombre rico tenía muchas reses y todo, mucho ganado, estaba bien. Y al lado de él, en la finca de al lado, vivía un hombre
que él era muy fiel, muy bueno, pero tenía así una sola ovejita y la había criado ahí, le comía con él y dormía con él, y era la única ovejita. Oiga, y vino un visitante a visitar allá donde el rico, y este hombre rico, en vez de matar una de las ovejas o de las reses gorditas que él tenía allá, se fue a la casa del vecino y le quitó la ovejita, se la mató y se la comió él con el invitado. Y reaccionó, dijo, ay Dios mío, pero ¿quién es ese hombre? Ese tiene que morir. ¿Cómo así que le va a quitar una única ovejita que tiene el de la finca de al lado? Y el profeta le dijo, sí, tiene que morir. Lo mandamos a llamar, sí. Búsquelo, se llama David. ¿Quién? David, ¿dónde? Usted. Se dio cuenta casi. ¿Por qué sé yo que se dio cuenta casi al año? Porque la escritura dice que para ese momento la muchacha ya había concebido, había dado a luz, y ya el hombre, el esposo de la muchacha, había sido muerto en una batalla donde lo pusieron al frente en la guerra, lo abandonaron, lo dejaron solo, y los enemigos de Israel que estaban en esa batalla lo mataron. Entonces por eso aquí este hombre habla de las dos cosas y le dice, líbrame, oh Dios. Pero si usted y yo vamos al libro de San Mateo en el capítulo 6, donde aparece la famosa oración, bueno, en inglés se dice the Lord's Prayer, o sea, la oración del Señor, pero nosotros lo llamamos el Padre Nuestro. ¿Cómo es el Padre Nuestro? El Padre Nuestro invoca primero al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego se invoca la voluntad de Él, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Luego se invoca la provisión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Luego se invoca para el perdón. Perdónanos nuestras deudas, o sea, perdóname mis ofensas, como yo también perdono a los que me ofenden. Pero luego entra en un terreno todavía más allá y dice, líbranos del mal y no nos metas en tentación. Otras versiones no dicen no nos metas en tentación, sino que dice no nos dejes caer en tentación, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Mire usted cómo después de todo eso, ya finalizando la oración que está enseñando el mismo Señor Jesucristo, lo que enseña en esa última parte es, Señor, líbrame del mal y no me dejes caer en tentación. Qué fácil es para nosotros juzgar a los demás y no darnos cuenta que el problema de nosotros los seres humanos está a la puerta. Se lo dijo el Señor a Caín, el pecado está a la puerta. Nosotros muchas veces creemos que el pecado está lejos. No, el Señor dijo, el pecado está a la puerta. Porque el pecado no es solamente aquellas cosas que he visto siempre con la generalidad del pueblo como una cosa escandalosa. El pecado puede venir así, cruzando una línea muy delgada. Por eso el Señor dice, líbranos del mal, líbrame del mal y no me dejes caer en tentación. El Señor nos enseñó a que oráramos así, porque podría, mire, sin necesidad de estar en la discoteca, sin necesidad de estar en adulterio. Aquí este hombre sí está en esta situación, pero allá en la otra parte que leímos de Pedro, no está hablando de discotecas, ni de adulterios, ni de pecados de inmoralidad, ni de borracheras, ni de nada de eso. Está hablando de una cosa sagrada. Está hablando con el Mesías. Está hablando con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, y comete un pecado al hablar con el Rey de Reyes. Dice, lo llamó aparte, tuvieron una charla personal, y su pecado, su situación viene no cuando él está en la discoteca, no cuando él está en la borrachera, no cuando él está en un pecado de inmoralidad sexual. Su problema viene cuando él está hablando con su Señor. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿Entiende lo que le trato de decir? Que hay una línea muy delgada.
Porque cualquiera podríamos identificarlo fácilmente si hubiéramos dicho: este hombre estaba por allá con inconversos, estaba por allá en un sitio. No, pero estaba con el Señor Jesucristo aparte, a solas. Y no estaba allá buscando nada malo, estaba hablando con el Señor. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es darnos cuenta dónde termina una cosa y dónde comienza la otra. Y esta noche estamos hablando de esto porque Dios quiere que seamos conscientes, no porque Él nos está condenando, sino porque nos está ayudando. ¿Entiende la diferencia? No porque el Señor nos está condenando, sino porque el Señor nos está ayudando. ¿Por qué? Porque así como pasó con ellos, por ejemplo con David en el Antiguo Testamento, como Pedro en el Nuevo Testamento, así pasa con nosotros. Nosotros también vivimos la misma vida sobre la tierra. Y es tan fácil cruzar la línea y no darse cuenta. Por ejemplo, un día este mismo David le había dicho a un profeta que se llamaba Natán: yo me siento mal porque la casa de Dios está debajo de una carpa y yo vivo en un palacio. Y el profeta le dijo: no, pues haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Quién se lo dijo? Un profeta. Y esa misma noche Dios vino y le dijo al profeta: ¿quién le dijo a usted eso? Qué fácil es cruzar esa línea delgada. El profeta no está haciendo nada malo, está ayudando, según él, a la construcción de un templo. Está ayudando a que se haga una cosa maravillosa. Está ayudando a que la casa de Dios sea embellecida, sea tantas cosas, pero resulta que está equivocado. ¿Me entiende lo que le trato de decir? ¿Cuándo se cruza la línea? ¿Cuándo me equivoco? ¿Cuándo estoy pisando terreno inestable? ¿Cuándo me está faltando la lámpara a mis pies y la lumbrera a mi camino, que no me di cuenta por el sitio donde tenía que pisar correctamente? ¿Cuándo me salí de aquello que era lo que Dios quería y entré en lo que Dios no quería sin darme cuenta? Por ejemplo, qué fácil puede uno cruzar la línea cuando ejerce autoridad. Un hombre llamado Elí está en el templo, es el sacerdote, tiene el deber. Siempre él cuidaba la casa de Dios, y estando sentado cuidando la casa de Dios, se equivocó. Porque una mujer que había venido con un dolor en su corazón, pidiéndole al Señor con toda su alma: Dios mío, si tú me das un hijo varón, si tienes misericordia de mí, si por favor abres esas ventanas y me oyes y me respondes y me das ese hijo varón, yo te lo dedico a ti, todos los días de su vida será para ti. Y de verdad, Señor. Pero resulta que la mujer estaba tan inspirada en su oración que no se dio cuenta que no estaba orando como los demás. Estaba orando de una manera extraña. ¿Por qué sé yo que estaba orando de una manera extraña? Porque el sacerdote la identificó como si estuviera borracha. Y el sacerdote se le acercó, y después de verla ya, porque ella derramaba su alma, dice, delante de Dios y todo, pero no se oía las palabras, y la boca se abría así, y quién sabe cómo se movería la mujer, y cómo en su agonía, y entonces cómo se movía, y cómo diría: y Señor, y tal vez se agachaba, y tal vez levantaba un poquito las manos, y tal vez volvía. No era la forma como ellos hacían su oración. El profeta, el hombre de Dios, el sacerdote, se le acercó: mujer, digiere tu vino, vete a tu casa. ¿Qué haces en la casa de Dios borracha? Qué fácil es
cruzar la línea. Una mujer que tiene toda su alma, su corazón en el Señor en ese momento, que está de verdad en una comunión íntima con Dios, siendo juzgada por el hombre que mejor debería entenderla, que era el sacerdote. El que debería haber entendido mejor, dice uno, ¿cierto? Era él. Porque él se la pasaba todos los días en la casa de Dios. Se supone que él sabía orar. Se supone que él también sabía derramar su alma delante de Dios. Se supone que él también habría tenido angustias, pero como él era el sacerdote, él habría aprendido a orar. Se supone que él oraba todos los días. Se supone que él tenía comunión con Dios. O sea, se suponen tantas cosas. Pero ese que se supone que era el que mejor debería haber identificado a primera vista, esta mujer está en la presencia de Dios. Esta mujer está teniendo una comunión íntima con el Señor. Esta mujer está allá en el lugar santísimo, ha entrado allá. El que debería haber, el que uno supone que debería haber identificado de primero, fue el que no logró identificar. Y le dice: estás borracha, vete para tu casa. La próxima vez que vengas aquí, vienes buena y sana. Este lugar. Y él comienza a defender la casa de Dios. Comienza a defender en lo que él sabía que había que defender. Y en ese sentido él estaba correcto. Pero en la realidad él estaba equivocado. Cuando cruza uno esa línea tan delgada, ¿cómo hace uno para no equivocarse? ¿Cómo hace un sacerdote, un hombre de Dios, para no caer en ese terreno? ¿Pero fue acaso solamente Elí el que se equivocó en la casa de Dios? No, Habacuc no llegó a ser un hombre que Dios le dijo: aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Se llenó de una situación que Dios le tuvo que reclamar y que él tuvo que decir: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No lo está diciendo por toda la tierra de allá, está diciendo por toda la tierra de acá. Lea el capítulo. Lea el capítulo. Y usted va a encontrar que él dice: oh Dios, he oído tu palabra y temí. Oh Dios, a tu voz pudrición entró en mis huesos. Por eso es que él dice: calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué? Porque antes de que Dios le hable, él se siente bien expresándole cosas, porque se supone que yo tengo el derecho a expresarle mis cosas al Señor, ¿verdad? Y cuando cruzo la línea delgada, cuando me salgo de lo que tenía que haber estado, o sea, no es una acusación contra nadie. Dios nos está ayudando en esta noche a cada uno de nosotros. Le está ayudando a usted y me está ayudando a mí. El caso es que usted siempre se va a equivocar. ¿Por qué sé yo que usted siempre se va a equivocar? Porque yo también siempre me voy a equivocar. Porque no importa el grado que tengamos, la capacidad que tengamos, el tiempo que hayamos pasado en el camino, no importa si como Elí somos el sacerdote de la casa de Dios, no importa si somos los que más hemos estado en comunión con Dios, siempre se va a equivocar. ¿Por qué lo sé? Porque el Señor Jesucristo dijo: oren así: líbrame del mal y no me dejes caer en tentación. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. ¿Sabe a qué está apelando esa última parte? A la soberanía y el poder de Dios. Está diciendo: líbrame del mal, no me dejes caer en tentación, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria. O sea, haz esto por mí, yo sé que tú puedes. Haz esto por mí, oh Señor, porque tú tienes el poder para hacerlo. Haz esto por mí, oh Señor, porque tú tienes el poder para librarme. Haz esto por mí. Aleluya, gloria al nombre del Señor. En esta noche lo que el Señor nos está llevando es a reconocer que siempre habrá una línea muy delgada que nosotros a veces no identificamos que la estamos cruzando, porque como pasa con las líneas en la carretera, puede haberse ido borrado con el paso del tiempo delante de mis ojos. Crucé y no me di cuenta. Y así usted va a encontrar cantidad de personas.
Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, y cuando hablo de estas cosas no vaya a creer que estoy haciendo apología al pecado ni apología a la maldad. Estoy hablando la realidad de nosotros los seres humanos. Estoy hablando de la realidad mía, de la realidad de los grandes hombres de Dios en la Biblia y de la realidad suya también. Estoy hablando de la realidad de toda la iglesia del Señor y de la necesidad que tenemos de dependencia de Dios. Amén. Es que yo siempre me hago preguntas. Cuando yo voy a la palabra hay cosas que son complicadas de digerir. Y cuando veo esas cosas complicadas de digerir, uno puede hacer dos cosas. Uno, nunca voy a hablar de esto, nunca voy a comentar de esto, me voy a olvidar que esto está escrito en la Biblia. O dos, Señor, ¿esto qué es lo que realmente me está diciendo a mí? Porque ¿qué me saco yo con esconderle a usted las cosas que la Biblia las habla claramente? Porque si no estuvieran escritas, si Dios no quisiera que lo supiera, no estaba escrito en su palabra. Pero está escrita en la palabra de Dios y es palabra de Dios. ¿Por qué? Dios quiere que usted la sepa, Dios quiere que yo la sepa. Pregunta: ¿por qué el hombre más justo, más recto sobre la tierra en el tiempo del diluvio, que se llamó Noé, por qué resulta borracho después de haber salido del diluvio? Siempre hemos hablado de la borrachera de Noé y lo correcto, hemos hablado que un hijo de él que se llamaba Cam, que él vio a su padre desnudo y que él se burló de su padre y que ese muchacho fue de ahí en adelante un hombre bajo maldición. Pero no tocamos a Noé. Pero el que se emborrachó no fue Cam. El que se emborrachó fue Noé. Y ustedes me miran, y seguro alguno que me esté oyendo tal vez se siente mal. Pastor, detenga la predicación, no siga, no hable más, no diga. Pero Dios lo dice. Dice: Noé plantó una viña, tomó del vino que hizo después de haber cosechado las uvas y se emborrachó. ¿Cuándo? ¿Por qué? Si él mismo fue un hombre que salió de medio de la condenación, porque Dios lo vio que él era un hombre justo, que no se acomodó a la vida que llevaba la sociedad, que él vivió para Dios. Dice: y caminó Noé con Dios. No estoy acusando a Noé, Dios me libre. Estoy diciendo, cuando Noé cruza esa línea, ¿cómo? ¿Por qué? Es que no le pasó antes del diluvio, le pasó después del diluvio, señores. Después del diluvio fue que le pasó. Cuando él había visto la condenación y cuando él vio a toda la sociedad hundirse, ahogarse. La Biblia lo dice en estos versos, porque yo me los sé de memoria, porque los repito todas las semanas cuando salgo a predicar en la calle, y la gente dirá que soy un viejo loco. Algunos hermanos dirán: el pastor se le rayó el disco. Bueno, no me importa. Así sea con un disco rayado, siempre le diré a la gente: Cristo viene. Y como fue en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo de Dios. Y ahí lo dice, porque en los días de Noé la gente compraba, vendía, comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Él vio eso, él lo vio. Así fue en los días de Noé. Él era Noé, no era el hermano Samuel hablando de Noé en las calles, no. Él era Noé, él vio a gente, él vio a su familia, él vio a sus hermanos, perdónenme,
pero yo tengo que entrar en detalles. Noé vio a sus hermanos de él, de su familia, porque la Biblia dice que él tuvo hermanos y hermanas. La Biblia lo dice. Él vio a sus tíos y a sus tías, y a sus cuñados y a sus cuñadas. Los vio ahogarse. Oyó los gritos desde dentro del arca. Cuando Dios ya había cerrado el arca, ¿quién cree usted que llegó de primero? La familia. Los que no lo apoyaron cuando él estaba haciendo el arca. ¿Por qué no lo apoyaron? Los que no le creyeron, ¿por qué no le creyeron? No quiero entrar en muchos detalles, pero él oyó a sus hermanos, a sus tíos, a sus tías, a esa tita que siempre lo alza uno. Sí, ustedes han visto las titas amorosas, queridas, que parece que fuera más la mamá que la propia madre. Esas cuñadas, las que se habían casado con sus hermanos, esos hermanos que tal vez ayudaron a hacer la guerra contra él. Yo no voy a entrar en detalles, pero no le creyeron, no quisieron venir. Fue cuando ya el agua, dice, no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, cuando ya comienza a caer el agua, cuando ya llega el agua y realmente de verdad está creciendo y le llegó a los tobillos, le llegó a las rodillas. Hay que correr, Noé vive aquí cerquita porque son los hermanos de él. Vamos rápido allá, Noé, ábrenos. Bueno, él vio todo eso. Ahora ya pasa todo, ya pasa toda la tragedia. Toda la tragedia duró un año, desde el momento que comienza el diluvio hasta que él sale del arca, pasó un año. La Biblia dice exactamente todo. Si usted no lo ha leído con cuidado, pues vaya otra vez y mírelo. Cuando ya pasa un año, él sale del arca. Dios le dijo, sal del arca. Él sale del arca. Dios le ordena que la tierra sea llena con ustedes, que ustedes se reproduzcan, que tengan hijos. Llenen la tierra. Y después de eso, es que pasa que él se emborracha. ¿Cuándo cruzó la línea Noé? ¿Por qué aparece borracho después del diluvio? Es fácil para uno decir, no, hermano, se descarrió. Diga usted lo que quiera, él era Noé. Lo que pasa es que hay una línea muy delgada entre mis sentimientos y mis convicciones. Tal vez, digo yo trato de hacer cuentas. La Biblia no dice nada de eso. Yo trato de hacer cuentas. Yo trato de imaginarme. Tal vez Noé en sus noches tenía pesadillas y oía todavía los gritos de la gente. Porque cuando usted ha pasado por una tragedia, normalmente usted queda con una, no sé cómo decirle, como un trauma. Un trauma. A mí me pasó, yo pasé por un terremoto, yo estuve en un terremoto fuerte en Santiago de Chile. Yo tendría, ¿qué? 24, 25 años de edad. Y fue un terremoto. Yo pasé después del terremoto, en los días siguientes, pasé por barrios, todas las casas en el piso. Esa noche, porque el terremoto fue como a las 5:30, 6 de la tarde, esa noche nosotros en la casa donde estábamos con el pastor que estábamos, no pudimos dormir. A uno le daba el sueño y cada 2 o 3 minutos lo despertaba un nuevo temblor que le llaman réplica. Los vidrios, tocó dejar la puerta abierta porque lo primero que nos dijeron fue, en la casa donde nosotros estábamos no se cayó, pero nos dijeron, no vaya a cerrar la puerta porque con estos y se queda cerrada y lo que pase usted se queda adentro. Entonces la puerta abierta, uno a cada rato asegurando de que la puerta está abierta, mira a ver que no se haya quitado ahí, se cae la nevera, se cae aquello, se cae lo otro y usted allá adentro. Yo creo que como al tercer día nosotros fuimos al mercado, que hay unos restaurantitos en los mercados, fuimos al mercado, no sé si eran 3 días, cuántos días habían pasado, no sé, y esas réplicas todo el tiempo, de día y de noche. Y estábamos ahí, habíamos pedido junto con el pastor un plato de comida sencillo en un restaurantito de mercado. Y un joven, porque la gente trata de sobrevivir, de hacer algo. Un joven de esos que cantan vino con su guitarra a cantar.
tratando de verdad de reponer la vida, de volver a la normalidad. Cuando viene el próximo remesón, el plato mío salió a dar hasta la otra esquina de la mesa. El muchacho se puso pálido, la guitarra no volvió a sonar. No supe por dónde se fue el joven. Nosotros se nos quitó el hambre. Y uno queda así. Y yo tuve por muchos años, todo el tiempo, un trauma terrible. Si alguien estaba ahí y movía así, que mueven a veces, sientan en una silla y comienzan a mover los pies, no sé por qué tiene ese tic nervioso de mover las piernas así, y entonces se mueve toda la mesa, y yo pensaba, otra vez va a salir el plato corriendo para la otra esquina de la mesa. Ya se me ha quitado porque han pasado muchos años. Pero yo pienso en eso y yo digo, ¿será que Noé también tenía un trauma? Pesadillas de noche, las voces que él oyó cuando su familia y los vecinos más cercanos gritaban fuera del arca, y Noé, ábrenos, hermano, Noé. Una cosa es que se lo diga a usted una persona que usted no conoce, y otra cosa es que lo diga a su hermano, hijo de su padre, hijo de su madre, sus sobrinitos que usted ama, etcétera. Ya no quiero seguir, porque esto a veces uno se pone a hablar de eso y pone a llorar aquí todo el mundo. Porque es una tragedia real. La Biblia no habla de cuentos, fueron cosas reales. Y tal vez en medio de todo ese trauma y todas esas cosas, y Noé estaba nervioso, lo que sea. Qué fácil es cruzar la línea delgada. Pero que estamos en esta noche aquí, no para decir, mire qué malos que cruzaron la línea delgada. Estamos aquí para decir, oh Dios, que yo no cruce esa línea delgada. Oh Señor, líbranos del mal. Oh Señor, no nos dejes caer en tentación. Oh Señor, tuyo es el reino. Oh Señor, tuyo es el poder. Oh Señor, tuya es la gloria. Líbrame también a mí, sácame también a mí. Ayúdame a terminar esta jornada de la manera correcta. Y si por alguna razón me equivoco, si por alguna razón mi vida no fuera tan correcta como yo quiero, sepa usted que no tiene que perderse. Sepa usted que puede decirle al Señor, Señor, he pecado. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Ayúdame, líbrame, sácame, no me dejes caer en tentación, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Señor, que yo no cruce esa línea delgada. ¿Quiere orar conmigo? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Junto a todo este pueblo, te doy gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Te doy gracias porque nunca ninguno de nosotros somos suficientes, pero tú eres suficiente. Te doy gracias porque aunque nosotros somos de carne y hueso, gente con angustias, siervos tuyos, pero de carne y hueso, llenos de debilidades, como dice tu palabra, Señor, con este tesoro en vasos de barro que estamos, aleluya, a veces en el piso, pero no estamos destruidos. Oh Dios, que la excelencia del poder sea tuya y no de nosotros. Hemos hablado de todos estos ejemplos, Señor, no para decir que nosotros vivamos así, sino para reconocer que nosotros también, como Noé, como Simón Pedro, como David o como Habacuc, como cualquiera de tus hijos, Señor, como Elí, estamos en este mismo planeta, viviendo en esta misma vida. Ayúdanos a reconocer que te necesitamos, oh Dios. Ayúdanos a reconocer que dependemos de ti para vivir para tu gloria y para terminar esta jornada correctamente, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias porque tú eres digno.
Y en esta noche yo te ruego, Padre, oh Dios mío, por toda esta congregación de tus hijos y por los que están a la distancia, donde quiera que estén, que tú tengas misericordia de nosotros, porque vivimos estos últimos días, estos tiempos peligrosos. También vivimos llenos de traumas, como vivió Noé o como vivió Elías, con traumas, con problemas emocionales, con situaciones, con dolores, con angustia. Señor, permítenos en el nombre de Jesús, Señor, tu gracia y tu misericordia. Oro como tú nos enseñaste a orar, mi Señor Jesucristo. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y líbranos del malo, Señor. Y no nos dejes caer en tentación, Padre. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Bendito sea tu nombre. Te adoramos. Gloria a Jesús.